Si estoy acelerado, pues entonces mi sistema cardiovascular se me acelera. Y ese es el símil y la comparación que quiero hacer acá. ¿Estoy siendo claro con eso? A pesar de que son los mismos dos sistemas. ¿Me explico? El sistema nervioso parasimpático, dijimos que era el sistema que nos calma, ¿cierto? El sistema nervioso simpático, decimos que es el sistema que nos activa. Si estoy hablando de cardiovascular, ¿qué hace el sistema nervioso simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa con la frecuencia peristáltica del sistema digestivo? Disminuye. ¿Claros con eso? Si estoy hablando del sistema parasimpático, ¿qué hace con el sistema cardiovascular? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria. ¿Qué le pasa con la frecuencia peristáltica? La aumenta. ¿Qué pasa con la secreción glandular? La aumenta. ¿Claros con eso? Ese es el símil que quería hacer. ¿Listo? Segundo, recuerden que el sistema simpático está aportado por una cadena que está pegada al tórax. Pegadita ahí, al tórax de la columna. Entonces se llama cadena tóraco-lumbar. Mientras que el parasimpático está principalmente aportado por el nervio vago, cuando hablamos de sistema respiratorio y sistema digestivo. Y cuando hablamos de glándulas, pues hablamos de otros pares craneales como el séptimo o como el tercero. ¿Recuerdan eso? Muy bien. Y también dijimos la clase pasada, al finalizar la clase, que aparecen algunos nervios que se conocen como nervios sacros, S2, S3, S4, que van a la porción derecha del intestino grueso. ¿Recuerdan que vimos el intestino grueso mitad derecha y mitad izquierda? Vimos que el vago llega hasta la derecha, y a la porción izquierda del intestino grueso llegan los nervios sacros. Esa era la subdivisión. ¿Qué otra cosa hay que recordar? Recuerden que el sistema simpático tiene una preneurona corta, mientras que el parasimpático una preneurona larga. Una presináptica, una neurona presináptica y postsináptica. Eso quiere decir que las posneuronas pues van a ser, o postsinápticas, perdón, van a ser larga para el simpático y corta para el parasimpático. Eso lo vimos cuando vimos el sistema nervioso, y lo que quería era simplemente hacer el recorderis de ese tipo de cosas. ¿Vale? Listo, entonces ahora sí arrancamos con el tema que es glándulas anexas. Las glándulas, ya mencionamos algunas de ellas, o las hemos mencionado casi todas en todo el tiempo que hemos estado hablando. Y dentro de las glándulas que tenemos nosotros, pues tenemos primero las glándulas que están asociadas al primer proceso del sistema digestivo, que es la masticación. ¿Ya? Recuerden que la masticación estaba diseñada para la producción del bolo alimenticio y están ubicadas aquí, a nivel de la boca, ¿cierto? Y esas glándulas son tres. La glándula parótida, ¿la recuerdan? Que ubicamos su orificio de drenaje a nivel de la segunda molar de la maxila. Dos, la glándula submandibular y sublingual, que ubicamos también sus orificios de drenaje en el frenillo lingual y en los bordes laterales del piso de la boca. Y ahí es donde hablábamos nosotros de las personas que son capaces de abrir la boca, subir la lengua y botar un chorro de babas hacia el frente. De eso sí se acuerdan, ¿cierto? Pero la glándula, de la glándula submandibular y de la glándula sublingual. Y las tres producen saliva y un tipo de secreción serosa que lubrica pues las mejillas, la boca, y ayudan a humedecer, ¿ya?, las estructuras que hacen parte de ese bolo alimenticio, es decir, ayudan a humedecer los alimentos secos básicamente. Innovación de ellas ya las han recordado. Sí. Una de las maneras fáciles de hacerlo es cuando llevamos la lengua hacia la segunda molar superior, si la llevan todos hacia allá y tocan la mejilla y tocan las muelas, ahí se siente ceroso, se siente áspero. Más, en esa zona se acumula mucho más sarro, ¿ya?, y mucho más, y es menos mucosa, es menos salivosa. Pero si ustedes llevan la lengua hacia el piso de la boca, se siente muy líquido, ¿ya? Eso quiere decir que las dos glándulas de abajo son más salivosas que cerosas. Y cuando ustedes van a ver histología, ustedes van a ver que las glándulas se componen de acinos mucosos y acinos serosos. Una tiene mayor proporción de acino seroso, otra tiene menor proporción de acino seroso, y así viceversa. Entonces, esas son las primeras glándulas que vamos a ver. ¿Por qué las llamamos glándulas anexas? Porque recuerdan el tubo digestivo. ¿En dónde iniciaba el tubo digestivo? En la boca, ¿cierto? A nivel del esófago. ¿Y en dónde terminaba? En el ano. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros glándulas anexas? A todas aquellas que envían su secreción
al tubo digestivo. Y la secreción puede ser de dos tipos. Puede ser exocrina o puede ser endocrina. Esta secreción, estoy hablando cuando ella requiere de un conducto, entonces la llamamos secreción de tipo exocrina. O cuando su secreción va hacia el torrente sanguíneo, la llamamos secreción de tipo endocrina. Eso es muy diferente a hablar de apocrina, merocrina. ¿Han escuchado hablar de eso? No, ok. Entonces ignóralo. No, mentiras. Es que anatómicamente hablando, la secreción puede ir hacia el conducto, como la saliva, ¿ya? O hacia el torrente sanguíneo, como la insulina. Hay glándulas que tienen esa capacidad de enviarla al lumen del conducto o de enviarla a la sangre. ¿Listo? Un ejemplo de esos, de las exocrinas, son la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Un ejemplo de endocrina es el páncreas. ¿Listo? Pero el páncreas es mixto, es tanto exocrino como endocrino, porque también produce jugo pancreático que va directamente al tubo digestivo. Ya hablamos un poquitico de él, que es el siguiente órgano. Entonces, hablemos del páncreas. Entonces, ¿qué hemos dicho del páncreas? Es un órgano, ¿cierto?, que funciona como glándula anexa, o sea, al tubo digestivo. Su característica es que es una glándula mixta, es decir, es tanto endocrina como exocrina. Su componente exocrino lo envía al duodeno, exactamente a la segunda porción del duodeno. ¿Recuerdan cuál era la porción del duodeno? Como la primera partecita de... Entonces, si ustedes observan, miren, este es, exacto, el duodeno es la primera parte del intestino delgado. Y él tiene 4 porciones, una superior, una descendente, una horizontal y una ascendente. Entonces, cuando hablamos de la segunda, quiere decir que su secreción llega a la que es descendente. ¿Secreción de qué tipo? Exocrina. Y el componente de esa secreción exocrina es lo que nosotros llamamos el jugo pancreático. Y el jugo pancreático está compuesto de enzimas pancreáticas. ¿Qué son las enzimas pancreáticas? Amilasa, que se encarga de degradación de los carbohidratos, peptidasas o proteasas, que su nombre lo dice que degradan, ¿cierto? Lipasas, pues, amilasas, peptidasas, lipasas y para de contar, lípidos, carbohidratos, proteínas, ¿cierto? Además, tiene algunos factores adicionales que ayudan al movimiento peristáltico y a la degradación de ciertos alimentos. Entonces, hay unas cosas que se llaman factores simógenos y otros componentes que ustedes van a ver cuando vean histología y fisiología del páncreas. ¿Listo? Pero ese es el componente que exocrino del páncreas. El componente endocrino, del páncreas es la segregación principalmente de dos grandes hormonas, que son la insulina y el glucagón, que son hormonas que se encargan de la regulación del contenido de azúcar en sangre. Entonces son hormonas que nosotros llamamos glicemiantes, bien sea hiperglicemiante o hipoglicemiante. ¿Cuál es cuál? Hiperglicemiante. El glucagón. Hipoglicemiante, la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que la insulina responde ante eventos de elevación de la glicemia, es decir, del contenido de azúcar en sangre. Ella responde porque se eleva y al elevarse pues transporta el azúcar de la sangre hacia los tejidos. Entonces por eso lo llamamos que es una hormona, podemos llamarlo, ¿cierto? Una proteína transportadora, ¿cierto? Que es hipoglicemiante. Y el glucagón pues hace lo contrario, ¿ya? Muy bien. En términos anatómicos, si ustedes observan acá, este es el páncreas. Mírenlo en dónde se encuentra localizado. Él se encuentra localizado. ¿Recuerdan las divisiones que yo les dije del abdomen? ¿Sí las acuerdan o no? No, que les dije que les puse de tarea que me dieran el abdomen en 9 cuadrantes.
Y que si a mí se me olvidaron los dos inferiores, quedan las fosas ilíacas derecha e izquierda. ¿Ya? Entonces, el abdomen se puede dividir en 9 cuadrantes: 3 arriba, 3 en la mitad y 3 abajo. Los 3 de arriba son hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y epigastrio. Los del medio son flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo. Y los de abajo son fosa ilíaca derecha, hipocondrio, fosa ilíaca izquierda. Esta es tarea, entonces no se los voy a repetir. ¿Listo? De los 9 cuadrantes que le acabo de decir, arriba, ¿cierto? Entre los de la mitad, el de arriba y el de la mitad, en toda la mitad se encuentra el páncreas. Ahí en toda la mitad, es decir, se encuentra entre el epigastrio y el mesogastrio. ¿Ya? Él se encuentra dividido más hacia la izquierda que hacia la derecha. Más hacia la izquierda que hacia la derecha. Él tiene una porción retroperitoneal y una porción intraperitoneal. O sea, está tanto por fuera del peritoneo como por dentro del peritoneo. ¿Listo? Y tiene la siguiente característica. Entonces, si ustedes lo observan, él parece un bastoncito de esos de menta de Navidad. Mírenlo. Mírenlo acá. ¿Ya? Ese mismo está acá metido. Mírenlo. Entonces, él tiene una cabeza del páncreas, un cuello, un cuerpo y una cola. Entonces tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola. Si ustedes miran por su distribución y por su posición, si lo observan muy bien, él recibe irrigación de diferentes zonas. ¿Sí ven las arterias? Entonces recibe unas arterias de este lado, otras arterias ahí, aquí en toda la mitad y otras arterias allá en el final. ¿Listo? Pero si yo quiero resumir eso, esas ramas de esas arterias del páncreas, cada una de ellas sale de este tronquito. Entonces, ojo acá. Esta que está acá iría hacia la cola del páncreas, ¿cierto? Entonces se llamaría rama de la cola del páncreas. La otra iría para el cuerpo, entonces rama para el cuerpo. Y hasta ahí todo iba bien. O sea, ya no se llama rama para la cabeza y rama del cuello. La del cuerpo aquí la están llamando dorsal, pero es la misma rama del cuerpo o del dorso del páncreas. Y todo iba bien hasta que llegamos acá. Porque aquí miren que el páncreas, como el duodeno, tienen ramas comunes. Entonces las llamamos ramas pancreático-duodenales. Para el cuello, la cabeza y el duodeno. Pancreático-duodenales. Pancreático-duodenales. Cada una de ellas, de las 4 ramitas que están ahí, repito, ¿no? Cada una de las 4 ramitas que están ahí tienen orígenes diferentes. Entonces, una viene de una cosa que se llama la gastroepiploica derecha, otra viene de la gástrica izquierda, otra viene de la gastroduodenal, bla 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 bla. Que si ustedes las miran, todas ellas provienen de un solo tronco que se llama el tronco celíaco. Entonces, en resumen, el páncreas, al igual que el hígado, que el estómago o que el vaso, está irrigado por el tronco celíaco. ¿Listo? Y las ramas que lo irrigan a él son las pancreáticas, ¿cierto? De la cola, del cuerpo, y las pancreático-duodenales, que van para la cabeza y el cuello. O sea, nosotros podemos decir que el tronco celíaco se divide en unas y esas unas se dividen En otras, y esas otras se dividen en otras, y allá salen las del páncreas. De esas segundas divisiones. ¿Listo? Pero el tronco celíaco ya hablamos un poquito. Sí. Del tronco celíaco habíamos identificado las 3 principales ramas, ¿recuerdan? Hacia la derecha dijimos que sería la hepática común, hacia arriba dijimos que sería la gástrica izquierda, y hacia la izquierda dijimos que sería la esplénica. ¿Recuerdan eso? ¿No? Bueno, ya se los recuerdo. Hepática común, esplénica y... Del vaso.
La esplénica va para el vaso, la gástrica, ¿cómo que no? Yo sí les dije, porque yo les dije, las gástricas son nombre corto, las gastromentales son nombre largo. Las izquierdas van para arriba, las derechas van para abajo. Y todos, sí, ya. Sí, sí, hepática común, ¿Listo? esplénica y gástrica. Dime otra vez. Hepática común, esplénica y ¿cuál otra? Gástrica izquierda. Del tronco celíaco. ¿Listo? Esas son las divisiones del tronco celíaco. Ahora, yo les comenté que ese páncreas era un órgano que podría ser tanto endocrino como exocrino. Esto quiere decir que el componente endocrino, ¿por dónde viaja? Por la sangre. Por la sangre, o sea, por los vasos sanguíneos. Listo. ¿Por dónde viajaría el componente exocrino? Por una... Por unos conductos que van a drenar al tubo digestivo. ¿En dónde drenan en el tubo digestivo? Ya lo dije también. En el duodeno. ¿En qué parte? En la segunda porción del duodeno. ¿Claros hasta ahí? ¿Cómo salen de ese páncreas? Es su contenido. Entonces resulta que el páncreas, mírenlo acá, si lo ven, por todo el centro tiene un gran conducto. ¿Lo observan? ¿Qué lo vamos a llamar? El conducto pancreático principal. Tanto la parte endocrina como exocrina. No, sale- solo exocrina. Esa fue la aclaración que hice. Endocrina va directamente a sangre. La exocrina. Dime. ¿Usted cuando dice conducto pancreático es antes de la yema? Todo lo que viene acá es conducto pancreático. Todo. Pero este grandototote, míralo, es principal. Y él tiene uno chiquitico que se llama accesorio. ¿Listo? Entonces, el páncreas tiene un conducto pancreático principal y uno pequeñito que está a nivel de la cabeza que se llama conducto pancreático accesorio. Y por ahí se drena ese jugo pancreático. ¿El componente exocrino o endocrino? Exocrino. El páncreas es un órgano que produce un montón de enzimas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay una desregulación y se aumenta una hiperplasia de las células que producen esas enzimas? Y el páncreas tiene o pierde la capacidad de control de la producción de esos jugos. Ponemos amarillo. Empieza a tener, por ejemplo, más insulina en sangre, más... No. Pero empieza a hacer una cosa que se llama una necrosis tisular. ¿Qué pasa? Si empiezan a consumir, a aumentar las enzimas, ¿cierto? Y aumentarse las enzimas, ¿qué le pasa al tejido? No es capaz de guardarlo, y si no es capaz de guardarlo, se empieza a dañar el tejido, ¿cierto? Que aumentaría también la... Ahora, si a eso tú le aumentas la incapacidad de mantener las estructuras en el tejido, ¿ya? Y ya no es un foco localizado, sino es un foco distribuido, entonces eso es lo que nosotros conocemos como UCA de páncreas. ¿Ya? Ahora imagínense la producción masiva de ese grupo, o de esos jugos, o de ese número de células que están ahí. Va a ser muy o altamente agresivo, ¿cierto? Y va a dañar todos los tejidos que se encuentran alrededor. De ahí que es tan mal pronóstico tener un cáncer de páncreas. ¿Listo? Sigamos. Ese páncreas, ¿ya? Al igual que todas las glándulas, tiene una inervación, ¿cierto? De componente simpático y componente parasimpático. ¿Cuál sería el componente parasimpático del páncreas? ¿Qué haría? Es el vago de una. ¿Y qué haría? Aumenta la producción de... No, sería al contrario. Aumenta la producción de jugos pancreáticos. ¿Listo? ¿Será que aumenta la producción hormonal? No, no debería. No. ¿De qué depende el sistema endocrino? Del hipotálamo. De un regulador neuroendocrino, entre ellos el hipotálamo, ¿cierto? Entre ellos la glándula suprarrenal, entre ellos el mismo páncreas. Entonces el páncreas es el mismo regulador endocrino, pero ¿de quién? De la glicemia. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay una elevación de azúcares, pues aumenta la producción de insulina. Si hay una disminución de azúcares, aumenta la producción de glutagón. ¿Tiene algo que ver con la inervación? No. Tiene que ver es con la respuesta bioquímica a los sensores que tiene el páncreas. ¿Listo? Y ahí hablamos de unas cosas que llaman las células beta y las células alfa del páncreas.
Y los receptores GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. ¿Han visto biociencias? Bueno, cuando vean biociencias, vean metabolismo de los carbohidratos. No ven biociencias, no, bioquímica, perdón, bioquímica. Bioquímica, biología, química, física, matemática. Con todo el resto de la facultad. Nuestro programa. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Cuando hablamos de inervación autonómica, hablamos de secreción exocrina. ¿Qué hace el componente simpático en el páncreas? Entonces, ¿qué haría el componente simpático en el páncreas? Pues bloquea el componente parasimpático, ¿cierto? Entonces, durante un estado de alerta, pues el páncreas no va a producir jugo pancreático. ¿Quién aporta el componente endocrino del páncreas? Entonces, ahí eso es importante. El sistema nervioso simpático. Exactamente, miren ahí, los segmentos de T5 a T9. Exactamente los segmentos de T5 a T9. ¿Qué es lo que hace? Simpático. Pero para qué Ah, o sea, la parte parasimpática. La simpática. ¿Y qué hace? Pues ese es el páncreas. ¿Alguno duda hasta el momento? O sea, Señora. ahorita. Ellos conforman el componente simpático del páncreas. Y la función del componente simpático es disminuir la producción de los jugos pancreáticos. ¿Aporta algo al componente endocrino? Nada, acuérdense que endocrino es ninguno de los netamente bioquímico. ¿Listo? Es una respuesta aportada por receptores. Siguiente, el siguiente órgano es el hígado. Bueno, habrá una persona que le dirá, eso no es del todo cierto, porque los estímulos bioquímicos generan reacciones que aumentan o disminuyen la cantidad o la entrada de sodio, potasio y hacen un cambio de polarización que finalmente terminan aumentando o produciendo el jugo pancreático. Me explico, si yo tengo una alta cantidad de actividad metabólica, entonces el páncreas va a producir muchísimo más jugo pancreático, ¿cierto? Esa actividad metabólica ya de una vez le avisa al páncreas que va a elevarse la glicemia. Y de ahí la razón por la cual desde que tú empiezas a comerte un caramelo o alguna cosa, pues se te elevan los picos de insulina y al momento en el que llega la glucosa, tu insulina ya está ahí para hacer el transporte. ¿Recuerdan lo que yo les decía a aquellos pacientes que llegan al punto en donde estaba la insulina, el síndrome preglicémico o lo que llamábamos hipoglicemia no reactiva, que eran las personas que en lugar de consumir, que se acostumbran a cambiar, a regular la cantidad de carbohidratos y el páncreas se acostumbra a producir insulina a determinados tiempos y cuando llega el momento y no han consumido azúcar, entonces se les sube el pico de insulina y el cuerpo no es capaz de compensarlo. ¿Recuerdan eso? Eso quiere decir que hay una coordinación entre lo bioquímico y lo nervioso. Entonces no está del todo completamente separado. Pero para evitarnos ese trastorno de comunicación, pues hablemoslo de esa manera. ¿Estamos? Listo. Siguiente órgano sería el hígado. Entonces miren que nosotros vamos como bajando en el tubo digestivo, ¿cierto? Hablamos de los órganos, de las glándulas que estaban a nivel de la cavidad oral. Ahora hablamos del páncreas. Pero si observan acá, miren que yo pasé por alto esto que está acá. Si ven este que está acá, ¿quién es? ¿El tubo pancreático? Principal. ¿Y si ven que aquí hay otro tubo? ¿Cómo se llama ese tubo? Colédoco. Colédoco. El colédoco es un conducto que viene del hígado. Entonces ténganlo ahí. No anoten nada todavía, ¿listo? Pero quiero que sean conscientes de que miren que a medida que en la misma zona en donde llegan los jugos pancreáticos van a venir los jugos que vienen ¿de dónde? Del hígado. ¿Estamos? O sea, estamos en el mismo punto de partida, estamos en el mismo segmento del duodeno. Muy bien. Ese hígado, si ustedes lo observan, es un órgano bastante grande. Entonces ya hablamos de un órgano que está ocupando más o menos 3,5 cuadrantes de la cavidad abdominal. En el lado derecho de la cavidad abdominal. Entonces ya hablábamos que nosotros teníamos 3 arriba. Yo les dije hipocondrio derecho, ¿cierto? Epigastrio y hipocondrio izquierdo. Entonces él va desde el hipocondrio derecho a todo el epigastrio y un pedacito del hipocondrio izquierdo. ¿Listo? Luego desciende y baja al mesogastrio hasta el flanco derecho. Entonces todo esto es el hígado.
Gigante, ¿cierto? Muy grande. Ese hígado que está ahí, pues tiene una cara que va hacia adelante. ¿Y a quién tenemos adelante nosotros acá? ¿Qué pasa cuando el diafragma expira? Se expande porque él comprime la cavidad abdominal. Y al comprimir la cavidad abdominal, ¿qué le pasa al hígado? Se va hacia abajo y sale del abdomen. ¿Eso qué quiere decir? Que el hígado está en estrecha relación ¿con quién? Con el diafragma. Entonces vamos a tener primero la superficie diafragmática del hígado. Entonces a eso lo llamamos superficie diafragmática. O sea que cuando yo respiro con el estómago, lo que sale aquí es el hígado que está... Es la cavidad abdominal, pero el primer órgano que tú tienes ahí es el hígado. Entonces lo primero que tú vas a ver es el hígado. ¿Listo? Superficie diafragmática. Si yo volteo el hígado y lo miro por detrás, ojo acá, miren que aparece una zona que yo siempre les tomo el pelo, yo les digo es la zona más sexy del hígado, porque se conoce como el área desnuda. Resulta que el hígado, si ustedes se lo imaginan, es un órgano grande, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo salto? Es un órgano así grandote aquí en mi abdomen. ¿Y qué pasa si yo salto? Bueno. Si fuera grandote, pues cogería como una maraca para ir para abajo, porque el peso es grande. Para evitar que coja como una maraca, pues entonces él está pegado como si tuviera múltiples cintas contra el diafragma. Y miren que las cintas van por todos lados, ¿se están viendo? Hagan de cuenta que yo corté la cinta y al cortar la cinta pues queda una zona sin cinta, que es la zona que está en contacto con el diafragma. ¿Sí me entienden? Y el resto es la cinta. Entonces a esa zona que está en contacto con el diafragma directo lo llamamos la zona desnuda. Es la parte de contacto directo con el diafragma. Y por debajo tenemos la siguiente zona, que es la parte de abajo, que va hacia ¿dónde? Hacia la cavidad abdominal. Y como va hacia la cavidad abdominal, entonces lo llamamos superficie visceral, porque está pegada es hacia las vísceras. Entonces, tenemos tres superficies, ¿cierto? Una superficie diafragmática, que podemos llamar también parietal, porque es hacia la pared. Una superficie desnuda, que no está en relación con nada más, solo con el músculo diafragma. Y una superficie visceral, que es la que va hacia los órganos del abdomen. Si miramos el hígado por la superficie parietal, ¿cuántos lóbulos identificamos? Dos. Un lóbulo derecho que es grande, macizo, ¿cierto? Y un lóbulo izquierdo que es más pequeño. Entonces hablamos del lóbulo derecho del hígado y el lóbulo izquierdo del hígado. Entonces repito, la superficie parietal, en la superficie parietal podemos observar dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo. Listo. Recuerda que yo les dije que el hígado está pegado a la pared, ¿cierto? Y él está pegado por estas estructuras que están acá, que se llaman los ligamentos. Entonces hay ligamentos que son extremadamente importantes. Primero de ellos, miren, van hacia cada lado del hígado de esta manera. Y van adheriendo el hígado, todo lo van adheriendo hacia la pared, o sea, hacia el diafragma. Los dos que están aquí hacia las esquinas se conocen como ligamentos triangulares. Entonces, triangular izquierdo y triangular derecho. Fijan el hígado por las paredes laterales al diafragma, ¿listo? El siguiente es un ligamento que, bueno, vamos a asumir lo siguiente, es más fácil de esta manera. ¿Ustedes han tomado alguna vez estructuras dentro de una bolsa, cierto? O sea, una caja de zapatos. Imagínense que el hígado es una caja de zapatos y yo cojo la caja de zapatos, la meto ahí y la parte de arriba de la caja de zapatos pues está desnuda, queda sin bolsa, ¿verdad? Y yo tomo esa bolsa y le pego contra la pared. Entonces me quedan las dos manijas, una manija a un lado y otra manija a la otra. Esos son los ligamentos triangulares. Las dos manijas que sostienen el hígado lado a lado. ¿Vale? Por otro lado, en la bolsa que cubre a todo el hígado, ¿me entienden? La bolsa que cubre a todo el hígado lo llamamos ligamento coronario. Entonces, toda la bolsa la vamos a llamar ligamento coronario. ¿Listo? Las esquinas le llamamos ligamento triangular. Toda la bolsa ligamento coronario. Y el que me divide el hígado a la mitad, en derecho e izquierdo, lo llamamos ligamento falciforme. Ahora el ligamento coronario y triangular.
triangulares derecho e izquierdo, coronarios que cubre todo el hígado y falciforme que lo divide en derecho e izquierdo. Profesor, el falciforme no es como ese que está ahí en la mitad. Esto que está acá es el falciforme y ya les explico por qué existe. ¿Recuerdan cuando ustedes eran fetos? En la etapa embrionaria, lo bien que la pasaron, ¿cierto? No se preocupaban por nada. En ese momento ni siquiera alimentos les preocupaba, porque todo entraba por ¿dónde? Por el cordón umbilical. Y tuvimos una discusión muy interesante cuando estuvimos hablando del cordón umbilical un tiempo atrás. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que los alimentos que la mamá consume, ¿cierto? Se captan por la placenta y van por unas cosas que se llaman las venas umbilicales, que es una sola. Y esa vena umbilical llega directamente a una vena que se llama el conducto venoso, que lo que hace es unir la vena porta hepática con la vena cava inferior. Y les hablo en chino. Esas no eran las que llegaban del hígado. Muy bien, vamos para allá. Recuerden, y por eso les dije, hablamos de eso un tiempo atrás, que yo les decía, habían dos tipos de venas. El sistema venoso que drenaba la sangre de los tejidos, que iba pobre en oxígeno, ¿recuerdan? Y el sistema venoso que yo les dije que llevaba la tubipapilla, que venían los teletubbies, ¿recuerdan? Y que los dos entraban independientes. Uno iba al hígado, al metabolismo, y el otro iba al corazón. ¿Recuerdan? Resulta que en el feto, o sea, cuando ustedes estaban de feto, ustedes la estaban pasando de chévere, porque ni el sistema gastrointestinal lo usaron, no tenían que mascar. Como uno no ingiere alimentos por el tubo digestivo, ¿me siguen? ¿Vamos bien? Como uno ingiere alimentos por el tubo digestivo, pues el tubo digestivo no es funcional. Entonces, ¿será que por ahí, por esa vena porta hepática va a entrar tubipapilla? No, lo único que va a entrar es sangre y líquido que el bebé ingiere, o sea, agua. ¿Vamos bien? Entonces no hay ningún problema que el contenido de la cava inferior se me mezcle con el contenido de la vena porta hepática. Y durante la etapa fetal nosotros tenemos una cosa que se llama el conducto venoso, que es una vena que me comunica la vena cava con la vena porta hepática. ¿Qué garantiza eso? Que todo lo que viene de la mamita se pueda distribuir para todos los sistemas. ¿Por qué? Porque ahí llega la vena umbilical. ¿Me siguen? Entonces la vena umbilical al llegar ahí hace dos cosas, toma dos trayectos, un trayecto directo al hígado y un trayecto directo al corazón. Y con esa manera yo hago metabolismo y mando a los tejidos. Porque es que todo eso que manda la mamita ya no es una tubipapilla, son alimentos procesados, metabolizados y listos para absorberse. Pero yo necesito darle alimentos al hígado y necesito darle alimentos a todos los tejidos. Entonces yo los mezclo con un solo conducto que se llama el conducto venoso. ¿Estamos claros? Ojo acá, eso viene por acá. Esta que está acá, esto que está acá, se llama el ligamento umbilical, que era la vena umbilical. ¿Estamos? Eso quiere decir que este ligamento ¿en dónde inicia? En nosotros, en el ombligo. Entonces de aquí hasta el hígado va ese ligamento. ¿Ustedes han escuchado hablar de la lipectomía? ¿No? ¿Nunca? Liposucción. Ah, eso sí. Bueno, liposucción es quitar grasa a punta de jeringa. Así, lipectomía es quitar grasa y quitar piel. Entonces, las personas cuando son obesos mórbidos tienen muchísimo peso, ¿ya? Y pierden bastantísimo. Ellos pierden bastante, pero la piel les queda colgando. Entonces hay que quitar ese exceso de piel. Ahora imagínense qué pasa con el ombligo. O sea, el ombligo estaba aquí en la barriga y se me cayó la piel. ¿En dónde quedó? Abajo. Y si yo retiro toda la piel de ahí, ¿qué pasa con el ombligo? ¿Han escuchado que uno no puede quitar el ombligo? Pero eso es mentira, profe. ¿Eso es mentira? No sé, mi abuela no tiene ombligo. Te lo juro. Se lo fijaron en otro lugar. Pero el ligamento umbilical hay que mantenerlo en la posición. Entonces, ¿qué hacen? Reconstituyen eso y lo ponen en otro sitio. Entonces, lo que hacen en esos casos de lipectomía es que toman el ligamento umbilical y lo refijan en la posición de la piel. Pero esa piel que hicieron ahí era la piel que va como por acá, que ahora se estiró y terminó abajo y tuvieron que reconstruirlo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Que ya no tenga ombligo quiere decir que el ligamento umbilical lo fijaron a cualquier otro lugar en la pared. Pero ya tuvo que haberlo tenido en algún momento. Sí. Tuvo cirugía. ¿Me dice entender, señor? La forma para que necesita
Entonces, ¿cómo se fija para evitar que todo eso se mueva así como un chorizo? Se fija a través del ligamento falciforme. Entonces el ligamento falciforme fija el ligamento umbilical y el ligamento de la pared. ¿Cómo así que lo de una otra parte, digamos, No te entiendo la pregunta. No, yo tampoco, pero no entiendo cómo hacen para fijar el ligamento umbilical a otra parte cuando hacen ese tipo de reconstrucción. No fijan el ligamento umbilical, se corta el ombligo y se fija el ombligo a otra pared. El ligamento umbilical está ahí pegado. O sea, hacen como El ligamento. Hacen un ombligo falso. Aquí en mi ombliguito está el ligamento. Por eso digo que la piel que está acá, que estaba acá, quedó estirada por el crecimiento abdominal. No es funcional. O sea, Es que el ombligo no es funcional en ti, ni en mí, ni en ella, ni en ninguno de nosotros. Porque eso se convirtió en ligamento, se convirtió en algo que ya se obliteró, algo que ya no existe. ¿Listo? Se puede acortar. ¿Y qué pasa si me lo quito? ¿Dime? ¿Qué pasa si me quito ese ligamento? Pues te cortas el ligamento. Pero es que ese ligamento además está pegado a los ligamentos de la fascia y además tiene unas arterias y además tiene unos nervios y otras cosas. Entonces es como quitarse un órgano. Me muero. No te vas a morir. ¿Que te vas a morir? No te vas a No, morir. porque tú no te mueres si te quitan, no sé, brazo. Un brazo o una pierna. o el apéndice, no sirve para nada. ¿Vamos bien? O acá. Si lo miramos por la pared posterior, miren acá. Todo esto que está acá es el ligamento coronario. ¿Sí lo están viendo? La bolsa que yo les decía. Esto que va hacia arriba es el falciforme, lo pega hacia arriba. Y esto que están hacia los lados son los triangulares. ¿Ven? Hacia abajo la cara visceral, hacia arriba la cara parietal o diafragmática. ¿Bien? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Ah, ya. Ojo acá, aquí viene la vena porta hepática, por aquí pasa la vena cava. Entonces el conducto que las unía a las dos es este. ¿Sí están viendo? La vena cava era una sola vena que subía hasta el corazón. ¿Recuerdan eso, cierto? Listo. Ella pasa por acá, miren. Aquí está el espacio de la vena cava. Mire, surco para la vena cava. O sea, ella pasa por ahí. Va así. ¿Ya? Y aquí viene la vena porta hepática. Recuerdan que yo les dije que las dos se unen en la tapa pesal. Pues este era el conducto que las unía a las dos. Como esto ya no funciona, eso se cerró y formó una cosa que se llama el ligamento venoso. Entonces en el hígado también vamos a encontrar el ligamento venoso, que era el conducto venoso que unía la vena porta con la vena cava inferior. Y lo vemos por delante, por detrás o por la cara visceral. Por atrás, por la cara hacia el diafragma. ¿Listo? Eso es lo más importante que tienen que buscar en la pared posterior, el ligamento venoso. Venimos para acá y miren, es una imagen un poquito similar, está más torcida, ¿cierto? Para poder ver bien la cara visceral. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, esta es la vena cava. Este que está acá es la vena porta hepática. Y este es el ligamento venoso. ¿Lo vieron? Muy bien. ¿Qué lóbulo es este? Derecho. Ese es más grande, ¿cierto? ¿Qué lóbulo es este? Izquierdo. Aquí aparecen otros dos. Entonces, por la cara visceral, el hígado se me divide en 4 lóbulos. Por la cara visceral, el hígado se me divide en 4 lóbulos. ¿Profe, visceral es lo mismo que posterior? No, posterior era el desnudo. Acuérdate que tiene la parte hacia la pared, la parte hacia la víscera y la zona desnuda. El derecho, el izquierdo, y entre los dos me aparecen estos dos que se llaman así. Este que tiene forma de rectángulo lo llamamos lóbulo cuadrado. Tiene forma de rectángulo lo llamamos lóbulo cuadrado. Y este que tiene una colita que se une hacia la derecha lo llamamos lóbulo caudado, porque tiene la colita. Lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Ojo acá. Cuando hablamos de pulmón y siempre que hablemos de todo órgano, recuerden que dijimos que los vasos que entran o salen, si yo los pongo completos, ¿cómo se llama eso? Pedículo. Pedículo. ¿Y la zona de ingreso se llama? Ilio. Ilio. Entonces también tenemos un ilio hepático y un pedículo hepático. El ilio ya saben qué es y el pedículo está conformado de las siguientes estructuras. Pedículo hepático está conformado de la vena porta hepática. Ojo que yo no dije vena hepática, yo dije vena porta hepática. La arteria hepática común
y el conducto hepático. ¿La arteria qué? Hepática común y el conducto hepático. Que sería a la vez. Una arteria No, y el conducto. pero ya vamos para allá. Resulta que el hígado, ojo acá, chicos, el hígado cumple tanto funciones endocrinas como exocrinas como hematopoyéticas. ¿Saben qué es ser hematopoyético? Producción de sangre. Listo. Y eso ocurre dependiendo del periodo en la vida en donde nosotros estemos. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban en el periodo embrionario? Listo. Allá en ese momento el hígado de ustedes era hematopoyético. Y allá se quedó. ¿Listo? Después de que ya la médula ósea tomó la posición de ser hematopoyética y luego ya el hígado ya no lo hizo, entonces empieza a aparecer la función exocrina y endocrina del hígado. Ojo, endocrina no estoy queriendo decir que produzca hormonas como tal, sino que toma todos los procesos y genera una cosa que se llama el metabolismo. ¿Recuerdan eso? Entonces el hígado es el centro metabólico del cuerpo. ¿Y hacia dónde va todo ese producto del metabolismo? Hacia la sangre. Entonces a eso nos referimos nosotros como función endocrina, el metabolismo y la regulación de los minerales, ¿cierto? Aminoácidos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Esa es la función del hígado. Y todo eso va directamente al torrente sanguíneo. Y la función exocrina es producir el jugo biliar. Eso es lo que hace el hígado. ¿Y la función del jugo biliar cuál es? Emulsificar las grasas. Eso ya hablamos nosotros un poquitico de eso también en la clase pasada. Hablamos que emulsificar las grasas, ¿cierto? Era un proceso que requería que la bilis se concentrara. Y se concentraba era en la vesícula biliar. Y al concentrarse, pues aumenta los niveles de sales, y al aumentarse los niveles de sales, pues se pueden formar cristales. ¿Ya? Y es lo que nosotros hablamos como las piedritas esas de, bien sea, pueden ser renales, porque el riñón también tiene una función, o pueden ser biliares. Eso quiere decir que el hígado tiene, al igual que el ojo acá, al igual que el pulmón, tiene un componente que es tubular, tiene un componente que es arterial y tiene un componente que es venoso, o sea, tiene una triada. ¿Ya? Y si ustedes observan, eso es lo que vemos acá, triadas. Eso quiere decir que podemos dividir el hígado en segmentos. ¿Recuerdan los segmentos del pulmón? ¿Fueron difíciles de aprender? No tanto, ¿cierto? Los del hígado son solo 16. Pero no los vamos a ver, no se preocupen. Solo los lóbulos. Pero importante saber que esos hígados también tienen interés quirúrgico. Con la única diferencia que si yo quito un segmento del hígado, el hígado es capaz de reconstituirse. Ya, esa es la diferencia. ¿Cómo es esa de la que no entiendo? Él vuelve y forma el pedazo que le quitaste. Como cuando uno la ríe, uno va sobre el recoleta. Por la lámina. Y eso, ojo acá, eso depende de la zona que uno corte. ¿Ya? Si uno corta una zona periférica como esta, pues se reconstituye, pero si uno corta una zona central, pues el hígado no es capaz de reconstituirse, o si no, no habría trasplante de hígado. ¿Listo? Profe, Señor. ¿cuáles eran los tres componentes que mencionó? Componente tubular, arterial. El conducto biliar. Conducto biliar, acuérdense que hablábamos del conducto hepático, que transporta la bilis, la arteria hepática y la vena porta hepática. Ahora, ojo acá, ¿recuerdan que no hablamos en algún momento del colédoco? Listo, entonces quiero que miren acá que esto es importantísimo. Entonces, este que está acá es el conducto pancreático principal. ¿Me recuerdan? Listo. Este que está acá es el señor colédoco. Entonces, ¿qué es el colédoco? No anoten nada todavía, no sean precoces, ya hablamos de eso. Entonces, arriba está el hígado, ¿cierto? ¿Qué les dije yo? Que el hígado me da una cosa que se llama la arteria hepática común, ¿cierto? Y el conducto hepático. Ese conducto hepático viene uno del lóbulo derecho y uno del lóbulo izquierdo. ¿Ya? Y me forman esto que está acá que se llama el conducto hepático común, lo mismo que la arteria. Pues por aquí viene ¿qué? Los jugos biliares. ¿Los están viendo? Y esos jugos biliares vienen y descienden y luego ascienden hasta la vesícula biliar. Se llena la vesícula es la que concentra. Entonces viene la pregunta, profe, ¿cómo va esto bajar para luego subir si nosotros no tenemos un retorno en contra de la gravedad? Entonces lo que ocurre es que aquí abajo hay unas cosas que se llaman los esfínteres. ¿Recuerdan los esfínteres? Pues hay uno grandote acá. Entonces quiero que miren lo siguiente.
El conducto pancreático llega directamente al intestino, ¿cierto? Pero cuando llega, él llega junto con el colédoco. ¿Qué es el colédoco? La función del conducto hepático común con el conducto de la vesícula biliar. Y ese conducto de la vesícula biliar lo vamos a llamar conducto cístico. Entonces, colédoco se forma del conducto cístico y conducto hepático común. Ese colédoco se une al conducto pancreático principal y forman esto que está acá, que se llama la ampolla hepatopancreática. O sea, la zona de dilatación que está formada por el hígado y por el páncreas. Esto se llama ampolla hepatopancreática. Y esa ampolla hepatopancreática forma un anillo dentro del intestino delgado que se llama la papila duodenal mayor. ¿Listo? Y ahí en ese anillo, ¿qué hay? Un músculo que esfínter, que se cierra o que se abre dependiendo de la necesidad. Entonces, cuando llegan los alimentos al duodeno, ¿qué pasa con ese esfínter? Se abre y caen los jugos biliares. Cuando ya no hay alimentos, ¿qué pasa con el esfínter? Se cierra y no hay jugos biliares. ¿La cogieron? Mientras está cerrado, pues el hígado sigue produciendo bilis. Y la bilis viene y se llena acá, ¿cierto? Y cuando ya se llena esto, él sigue produciendo bilis. Entonces, ¿qué pasa? Pues se sube y se pasa al otro lado. ¿Qué pasa con eso? ¿Se llena? ¿Lo vieron? Y esa bilis se produce por estímulos provocados, ¿por qué? Por ácidos grasos. Entonces, si yo a toda hora estoy comiendo ácidos grasos, pues a toda hora estoy produciendo bilis. Y mientras más bilis produzca, pues más almaceno. Y si más almaceno, pues más se me concentra. Y si más se me concentra, pues más piedra formo. Y si más piedra formo, pues más problemas tengo en la vesícula biliar. Entonces, personas con una dieta muy enriquecida en ácidos grasos tienen una mayor probabilidad de tener piedras en la vesícula biliar. Eso se llama colelitiasis. ¿Listo? ¿Claros con eso? Entonces, ahora sí, anotemos. A nivel de la segunda porción del duodeno, se encuentra la papila duodenal mayor. Sí, solo que los epónimos ya no los utilizamos. Es la papila duodenal mayor. ¿Listo? Que es la desembocadura de la ampolla hepatopancreática, antiguamente válvula. Que es la desembocadura de la ampolla hepatopancreática. ¿Listo? Esa ampolla hepatopancreática está conformada por el colédoco y el conducto pancreático principal. No, pancreático principal soy yo. La ampolla hepatopancreática está conformada por el colédoco y el conducto pancreático principal. Ahora, ese colédoco está formado por el conducto hepático común y el conducto cístico. Ese colédoco está formado por el conducto hepático común y el conducto cístico. ¿Listo? Conducto hepático común pues viene del hígado y cístico viene de la vesícula biliar. ¿Alguna duda al respecto? No. Esa vesícula biliar, miren acá, es muy similar al estómago. Tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un cuello. ¿Listo? Tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. Eso es lo único que hay que aprender de él. La vesícula biliar está conformada por un fondo, un cuerpo y un cuello. Nosotros hablamos de una papila duodenal mayor, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una menor. ¿Quién está conformando la menor? Acuérdense que hablábamos de un conducto pancreático principal y el otro más chiquitico, ¿cómo se llama? Accesorio. Entonces la papila duodenal menor está conformada por el conducto pancreático accesorio. Esperen.
Ya terminamos, en un minuto terminamos. Papila donde. Duodenal menor. Ajá. Conducto pancreático accesorio. Y ya para terminar, pues hablamos de la inervación. ¿Recuerdan? Parasimpática, vago. Simpática, cadena simpática, pero aquí hablamos de los segmentos de T7 a T10. ¿Listo? Esto es cómo se forman los segmentos, una neurona corta, otra larga, no nos interesa y ahí se acabó. De T7 a T10. De T7 a T10. Simpáticos segmentos de T7 a T10. Y ahí ya terminamos. Señor, preguntas. Papila duodenal. Creo que no voy a ir. Chicos, esperen, antes de que